lo dejamos al doctor. Muchas gracias a todos ustedes, a los organizadores. Porque en realidad el trabajo que se está haciendo en educación en este momento en el país creo que es algo más de lo mismo, puesto que normalmente las teorías que orientan la educación en los países subdesarrollados son teorías que las importamos, y por lo que he visto, dado que estoy buen tiempo en la educación, empecé como educador, empecé como profesor en secundaria, ya son más de 50 años de eso, y he visto que conforme el maestro va aprendiendo un nuevo enfoque, una nueva directiva, un nuevo plan, una nueva estrategia, ya viene la otra onda, y así nunca se llega a dominar completamente cada onda que pasa. Esto naturalmente debe preocuparnos, y justamente mi preocupación estuvo primero orientada a la educación superior universitaria, pero después he visto con una satisfacción muy grande que los maestros empiezan a notar que en la propuesta nuestra hay mucho que se puede usar en el nivel inicial, en el nivel de primaria, secundaria, y esto ya nos ha llevado a enterarnos un poco más de la ligazón que puede haber y que debe haber entre el conocimiento del hombre, la teoría del hombre y la teoría de la educación. He escuchado en varios eventos que hay una preocupación muy grande acerca de los contenidos, acerca de los métodos de la didáctica, de cómo se enseña, y que ya deberíamos preocuparnos acerca de qué se está enseñando a los niños, a los adolescentes, o en las mismas universidades. O sea, se pasa del problema del cómo al problema de qué se enseña. Pero yo he ido un poquito más lejos y me parece que allí tampoco está la solución de nuestro problema. El problema está en la concepción que tenemos del hombre. ¿Qué es el niño que se forma? Es, por supuesto, un ser vivo, pero la gran pregunta es si realmente el hombre es un primate solamente. Es un mamífero, en buena cuenta es un animal. Mejor dicho, seguimos siendo el Homo sapiens que empezó a evolucionar hace 6 o 7 millones de años, o ha pasado algo más que eso, ¿no? En esta primera reunión justamente lo que queremos ver es una síntesis de este gran problema, de esta gran pregunta que viene repitiéndose por lo menos 3000 años. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? Las respuestas han sido de lo más variadas, pero siempre hay un eje permanente, un eje que parece no se puede romper fácilmente: la creencia de que somos animales y que lo único que nos diferencia es alguna cualidad, y que lo importante sería saber cuál es esa cualidad que nos diferencia de los animales, ¿no? Cada uno ha dado distintas versiones, pero la forma que hemos respondido a esta pregunta me parece que nos aleja mucho, o bastante, por lo menos bastante, de esta concepción del hombre animal. Nuestra concepción es que la educación no puede ser algo similar a la domesticación de un animal. La educación no puede ser algo similar al entrenamiento de un animal para el circo, ¿no? Si no hacemos la distinción esencial entre lo que somos y lo que son los primates, la educación, por supuesto, será algo parecido o algo similar o del mismo tipo del entrenamiento o el adiestramiento o el condicionamiento de los animales, sea en el laboratorio o en el circo. Queremos romper con esa reducción que se hace del hombre a nivel del animal. Solamente de esa manera podemos sustentar una teoría de la educación que dé cuenta de cómo este ser vivo
diferente del animal se forma en una sociedad y que esa formación es esencialmente moral. No es una cuestión sensorimotora, ni una cuestión de aprender a dibujar o de aprender simplemente a poner ladrillo sobre ladrillo. Es muchísimo más que eso. De manera que vamos a acentuar este aspecto para decir que si el individuo es un ser moral, por lo tanto la educación tiene que tener una sólida base ética. No puede estar desligada la educación de la ética. A pesar o a sabiendas de que el mismo Sócrates hace 2500 años ya lo dijo. La filosofía es el sustento, la base, la educación moral del hombre. Y no puede ser que hayamos renegado de la filosofía, renegado de la ética y habernos puesto en algunos momentos de nuestra historia, de nuestra triste historia, a obedecer órdenes de que el animalito tiene que condicionarse y programarse. Acuérdense ustedes del conductismo, de los esquemas COR, de Skinner, de todos aquellos que hicieron el máximo esfuerzo por hacernos creer que somos animales condicionables, programables. Felizmente esta etapa pasó, pero hay rezagos todavía bien marcados dentro de esta concepción. Lo primero que debemos hacer es entonces una crítica a la teoría del sujeto de la educación. ¿Qué entendemos por el sujeto de la educación? Por supuesto es un niño. ¿El sujeto de educación qué es? ¿Es un primate también? ¿O es algo más que eso? La neurociencia que estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación, en las conferencias, en las grandes conferencias, no en estas que son conferencias, reuniones de base, diríamos así, sino en los grandes niveles académicos, es la neurociencia del animal. Si ustedes leen el volumen o los volúmenes, que ahora vienen 2 tomos de neurociencia de Kandel, el premio Nobel, van a ver ustedes que la neurociencia de los animales, el cerebro del animal, el sistema nervioso del animal, las neuronas de los animales. Recién hay un par de capítulos al final de los tomos en que se habla algo de la memoria, algo de la conciencia, algo del lenguaje, algo de las emociones. Pero al hablarse de estas cualidades psíquicas que son ya propias del hombre, se repite la misma monserga, las mismas emociones de los animales, que el lenguaje de los animales, que el mono también tiene lenguaje, que el mono también tiene conciencia. ¿Qué neurociencia es esa? ¿Nos puede servir para algo esa neurociencia? De hecho que no. Inclusive, en medios tan serios como en la Universidad de Cambridge, hace 2 años, se empezó a revisar qué se estaba enseñando a los maestros sobre neurociencia en Inglaterra. Porque los maestros de alguna manera empezaron a darse cuenta que había una oferta muy grande de cursos de neurociencia. Los académicos de Cambridge empezaron a preguntar qué les están enseñando los neurocientíficos a los maestros, qué les están diciendo. Y lo que les estaban diciendo eran mitos. Que el hemisferio derecho hace esto, que el lóbulo frontal tiene tal color, que el otro es de otro color. O sea, puramente mitos, que la amígdala controla las emociones, etcétera, etcétera. De manera que esos mitos, los académicos de Cambridge lo cuestionaron con toda razón, pero ellos mismos proponen otra estrategia, que la neurociencia debe servir para descubrir los defectos de los niños que no atienden, que no aprenden, que tienen mala memoria, que no aprenden a hablar, no aprenden a sumar, restar, etc. Eso es otra cosa, es neurociencia de los defectos. Pero una neurociencia que sirva al maestro directamente para educar a cualquier persona, a cualquier niño, es otra cosa. Justamente esta neurociencia natural creo que no puede ofrecer nada en particular al maestro. Yo tengo que quejarme profundamente
que San Marcos, después que les ofrecí hacer este mismo curso en la Facultad de Educación, me dijeron que sí, y después se olvidaron. Y después veo que han invitado a 2 neurocientíficos mexicanos para dictar el mismo curso. ¿Y qué les han dictado? Bueno, lo que les estoy diciendo. La neurociencia natural, la neurociencia del cerebro del animal. ¿Por qué? Porque toda la investigación está hecha dentro de ese marco, con los métodos de las ciencias naturales, ¿no? Debemos, pues, recapacitar profundamente qué está pasando con nuestros países. Estamos tan convencidos que lo mejor viene de fuera, que no da pie para que alguien, por lo menos como una mínima alternativa, nos diga, bueno, ¿por qué no ensayamos este camino? Es lo que se está haciendo acá, y es una cosa que debemos aplaudir, agradecer, con grupos de maestros como los de Tarpo, que se preocupan por esta formación. Ellos tienen sus seminarios para desarrollar una teoría neurocientífica social, una neurociencia para explicar al cerebro del hombre, y no del hombre como primate, sino del hombre como un ser social, como un ser vivo que se forma en una sociedad. Miren ustedes acá, en los casilleros, no sé si alguno que enseña biología estará de acuerdo, traje un puntero. Aquí el último, los 5 reinos de la naturaleza. A mí me enseñaron reino animal y reino vegetal, no había mucho que distinguir, ¿no? Las plantas y los animales, y ahí nosotros. Entonces, miren ustedes, aquí seres unicelulares formando 2 reinos. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene formar 2 reinos con seres vivos unicelulares? Aquí 2 seres vivos que a mí me enseñaron que eran plantas, hongos, y las demás plantas son lo mismo. ¿Qué interés tiene de que uno sea heterótrofo y el otro autótrofo? No le veo ninguna trascendencia. Lo que es trascendente es que en el mismo casillero donde está la esponja de mar y los saltamontes también está el hombre. Entonces, ¿en qué se parece el hombre al pulpo, a los gusanos, a las moscas? Se parecen, por supuesto, porque somos seres vivos. Pero ¿qué más hay de parecido? ¿No? Pero ahí estamos en ese mismo casillero. Otro problema es todo es ahora cognición. Como todo entra por los receptores sensoriales y todo sale por los músculos, aparentemente hay una sola vía que va desde los órganos sensoriales, luego las vías sensoriales, procesos perceptuales de la memoria, de selección, proceso de selección, de control y los efectos motores. El gran avance que se ha hecho, entre comillas, es que antes se pensaba que todo era lineal, de entrada hasta la salida. Ahora, gracias a la cibernética, bueno, se piensa que hay retroalimentación, ¿no? Qué gran cosa, ¿no? Cuando el maestro corrige al alumno, eso es una retroalimentación, ¿no? No creo que añada gran cosa a la teoría del hombre, a la teoría de la cognición. Cuando el niño ve su cuaderno, bueno, se guía por la línea influye, por supuesto, para que escriban horizontal. Pero llamar a eso retroalimentación ya suena demasiado, parece extraordinario, pero no hay nada en el fondo. ¿Y qué decir sobre el sistema nervioso? Este modelo del sistema nervioso formado por una parte central y una parte periférica está en todos los libros. Mi primer contacto con la educación fue el año 72, 73, cuando había el INIDE. Y el que estaba dirigiendo ahí era un profesor, compañero de clase en la Universidad de Trujillo, me invitó para dar unas conferencias.
Y allí empezamos a ver que este modelo de sistema nervioso es el sistema nervioso del cadáver en primer lugar. Así se lo ve cuando se diseca un cadáver, del animal o del hombre. Entonces, si vemos el sistema nervioso del mono muerto o de una persona muerta, se parecen enormemente, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionamos este sistema nervioso planteado así anatómicamente con lo que llamamos el alma, la mente, la razón, el espíritu, la conciencia? ¿Cómo cabe ahí? Parece que fuera una caja donde está metido todo eso. Es un problema que no es de ahora, por supuesto. ¿Cómo relacionar el sistema nervioso del cadáver con la cognición, la mente, las emociones, los sentimientos de una persona viva? ¿Dónde están? Y la cosa no ha sido fácil, porque todavía Aristóteles pensaba que este sistema de acá no es para pensar, ni mucho menos, sino para enfriar el cuerpo, y que la mente, el corazón, el sentimiento estaban en el corazón. Para el cerebro era una cámara refrigerante para enfriar la sangre. De manera que miren ustedes todo lo que ha tenido que pasar para que recién nos demos cuenta que aquello que llamamos razón, sentimiento, cognición, está en la cabeza. Y no es fácil decir en qué parte de la cabeza. Otra cuestión, tercera cuestión. ¿Cuántas partes tiene nuestro cerebro? ¿Cuántos componentes tiene? La tradición es que nuestro cerebro tiene dos partes, porque efectivamente el cerebro del mono tiene dos partes, y cuando vemos a un cerebro muerto también tiene dos partes, una para adentro y otra para afuera. Por coincidencia, la parte de adentro tiene que ver con las emociones y la de afuera con la cognición. La conclusión es que el cerebro del hombre tiene dos partes, una emocional y otra cognitiva. Pero un notable psicólogo y neurólogo, porque no era neuropsicólogo, sino neurólogo y psicólogo, Alexander Luria, cuando existía la Unión Soviética, planteó una cosa, de que el cerebro del hombre es tripartito, tiene tres unidades funcionales. Desde entonces, todo el mundo ve al cerebro en tres partes. Aquí hay una, que se llama área de asociación, aquí hay otra área de asociación, y aquí hay otra área de asociación. Tres áreas. ¿Y cómo se condice o se relaciona esta visión tripartita del cerebro con la idea de que hay solamente emoción y cognición? Bueno, hay que hacer malabares. En algunos, por ejemplo, en algunos textos de neurociencia, la cognición es la parte posterior y la parte anterior. Estas dos. Y la parte central es emocional. En los textos más modernos, ustedes van a encontrar que la parte emocional de acá y la parte motivacional de acá están juntos, forman un solo sistema. De esa manera se resuelve esta contradicción entre tripartito versus bipartito, o sea, uniendo componentes de alguna manera. Para unos, entonces, las dos de arriba son cognitivas y este es emocional. Para otro, lo cognitivo es lo posterior y lo anterior es lo emocional. Cuarto problema, ¿qué es la conciencia? Para la ciencia psicológica, para la neurociencia, la psicología, la conciencia se define única y exclusivamente como algo parecido a la sensación. Por eso es que las definiciones tienen que ver con el hecho de darse cuenta de que uno ve, huele, oye o toca, ¿no? Si me doy cuenta que tengo sed, bueno, soy consciente de que tengo sed. Si siento el calor, soy consciente de que hace calor.
Pero con todo han habido muchas otras concepciones. Por ejemplo, el conocimiento del bien y del mal. Eso es la conciencia interior, la conciencia moral. Conocimiento reflexivo de las cosas. O sea, no solamente el conocimiento a secas, sino reflexivo. Por ejemplo, si un niño ve una pelota y solamente si lo ve como un algo que rueda para darle pataditas, bueno, eso no es un conocimiento reflexivo. Pero si sabe que la pelota es para desarrollar su fuerza muscular, sus habilidades motoras, ya es reflexivo. Ahí sería consciente. Actividad mental a la que solo puede tener acceso una persona. Uno mismo se da cuenta que piensa, o sea, tipo Descartes, no pienso, luego existo. Descartes es consciente de que existe, se da cuenta de que existe. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Es muy probable, o seguramente cierto, que un gato, un perro, por más inteligente que sea, no sabe que está en el planeta Tierra y que está girando alrededor del Sol, ¿no? En cambio el hombre sí, sabemos que estamos en un planeta, incluso sabemos que tiene 4.500 millones de años, que cambia con los desastres, con los volcanes, con las tormentas, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que estamos en un mundo, pero además de eso, además de reconocer el mundo, reconocemos que somos diferentes de ese mundo y por lo tanto somos únicos. En términos simples, el hecho sencillo de saber que yo me llamo Pedro, por ejemplo, ya es un acto de conciencia. Yo sé quién soy. Pero cuando la ciencia quiere explicar esto, la neurociencia específicamente, estas definiciones no sirven, porque no hay manera de definir qué tiene que ver el cerebro con todas estas divagaciones. Por eso es que se plantea una definición más simple. Y la definición más simple es esta que la presenta Hobson, donde dice: conciencia es conocimiento, darse cuenta del mundo, del cuerpo y de uno mismo. Si me duelen los pies o me duelen las manos, me doy cuenta de mi cuerpo. Si me doy cuenta de quién soy, es autoconciencia, es darse cuenta de uno mismo. Y si los distingo a ustedes y sé que son profesores, maestros, entonces yo me doy cuenta del mundo. Pero en un nivel elemental, conciencia dice, no es más que sensibilidad a un estímulo como la luz. No es nada más que sensación. Conforme emerge la conciencia a lo largo de la evolución de las especies, o dentro de un individuo, en el niño por ejemplo, la sensibilidad se profundiza en varios niveles. Estos niveles son: uno, la conciencia primaria, darse cuenta inmediata de las cosas, de que está a oscuras, de que hay luz, de que hay olor a comida, de que hay el sonido que viene de afuera, de la calle, etc. Pero luego hay conciencia, dice, secundaria, o autoconocimiento, conocimiento de uno mismo. Cuando el niño se da cuenta de que es él, un ser distinto a los demás, que tiene su nombre, su historia, sabe lo que quiere, lo que desea, en ese momento será autoconsciente o tendrá una conciencia secundaria. Lo interesante de todo esto es que, con excepción de lo último, de la conciencia secundaria, lo demás corresponde a todo ser vivo, según la teoría neurocientífica en general. Para tratar de sintetizar mejor cómo está la noción de conciencia, vamos a apelar a este análisis. En este análisis, el problema se plantea, como ven acá, de una manera sui generis. Nos dice en primer lugar que hay un vacío, hay una brecha entre la conciencia y la función del cerebro.
Ustedes no sé si captan la idea aquí del filósofo, del científico o del filósofo de la ciencia cuando plantea esta noción de vacío, ¿no? Primero veamos al cerebro, por ejemplo, el que más lo vemos todos los días, seguramente el carnero, ¿no? Porque es delicioso. Cuando vemos los sesos del carnero en el plato, decimos, ¿cómo se puede relacionar este cerebro que lo voy a comer con la vida de este animal que veía, buscaba a su pareja, distinguía dónde come, que se peleaba con otro carnero, esas cosas? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es que puedo relacionar entonces algo que es tan propio, diríamos, de la vida con aquello que es característico de un órgano, ¿no? Esa visión quisiera que la comparen con esta otra que tiene ya más de 2 siglos, de Franz Gall. Franz Gall pensaba que el cerebro es como el hígado, como el corazón, los pulmones o cualquier órgano. Y él decía que como todos los órganos tienen funciones, el cerebro también tiene sus funciones. Y que las funciones del cerebro serían las funciones mentales, ¿no? Después ha venido toda una confusión a tal punto que ustedes no encuentran un lugar donde se discuta con profundidad o a profundidad la diferencia entre mente y conciencia. No hay manera, no se encuentra. Y para muchos conciencia y mente son lo mismo, pero para otros conciencia es darse cuenta que tienes una mente, es decir, que son 2 cosas distintas. Por eso viene esta disquisición acá, de que la respuesta frente a este vacío para unos es que no existe algo que ligue esa brecha, no existe. Lo que existe solamente es el cerebro. No hay nada que se llame mente ni conciencia, que esas son divagaciones, elucubraciones de la gente. Se elimina la conciencia. Lo otro es lo que acabo de decir. Se reduce la conciencia a una función del cerebro. Para otros, la conciencia es algo tan espiritual, tan abstracto, de que nunca sabremos qué es. Y por lo tanto, mejor es no preocuparse y no hacer preguntas de qué es la conciencia. Otros son un tanto más optimistas. Por ahora, dicen, no hay elementos suficientes como para definir qué es la conciencia, pero algún día habrá. Ahora mejor lo dejamos pasar. De manera que diríamos, preguntándonos y preguntándose cada uno de ustedes como maestro, maestra, ¿con cuál de estas propuestas se quedaría? ¿Cuál les parece la más razonable, la más racional, la correcta respuesta? ¿Alguien puede decir? ¿O les gustan todas? No, es cierto, son incompatibles una con otra. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, una sola opinión, no se le va a bajar la nota, ni nada. Me parece que es una de las funciones del cerebro. Una función del cerebro. No. Deben haber muchos de ustedes que están pensando lo mismo. Es la corriente actual, ¿no? Es una de las corrientes más fuertes que están ya desarrollándose en las últimas, por lo menos 5 décadas, desde los años 50, ya viene fuerte la idea que fue planteada hace 2 siglos por Gall. Se rescata la idea de Gall y se está acentuando más esta concepción. La conciencia es función del cerebro. Tema 5. ¿Qué es personalidad?
cuando hablamos de personalidad en la teoría psicológica actual, no sabríamos echar mano por lo menos a una teoría, porque dentro de cada perspectiva hay por lo menos entre 6 y 12 teorías. Para que escojan ustedes entre más o menos entre 60 y 80 teorías sobre la personalidad, ¿cuál sería la más aceptable? Lo que ha quedado es algo que está en el sentido común de la gente, que nunca ha estudiado, que lo sabe de alguna manera, algo que Hipócrates dijo hace 2400 años, que tenemos temperamento alegre, temperamento melancólico, temperamento flemático, temperamento irritable, colérico. Eso es lo más sólido que existe. Está sancionado por la historia, ¿no? Y seguramente esa es la idea que más se mantiene. Pero hay otras muchas alternativas, hay modernas, recientes. Pónganse ustedes a pensar en Rogers, en Maslow, como los representantes máximos de la corriente fenomenológica del siglo XX, ¿no? Lo que quería mostrarles aquí no les quiero hacer que escojan una teoría. Seguramente que la más popular de todas es la de Freud, es la teoría más metida en la cabeza de todo el mundo, de que el niño se forma a lo largo de su desarrollo, sexualmente, emocionalmente, y esto a lo mejor requiere un complemento. Por ejemplo, se puede complementar con Piaget, que tiene que ver más con el desarrollo intelectual, cognitivo, ¿no? De manera que uno ve la parte de desarrollo afectivo y la otra teoría ve la parte de desarrollo cognitivo. Pero así estamos viendo al niño partido, ¿no? Como si tuviera un desarrollo por un lado de sus emociones y por otro lado de su cognición. Bien, tenemos entonces 5 conceptos interesantes que los hemos revisado, y la idea era que nos quedemos con una conclusión, de que nada hay sólido en esto. No hay nada que sea un argumento fuerte como para que todo el sistema educativo se fundamente en una teoría de la mente, de la conciencia, de la personalidad, del sistema nervioso. Y esta idea seguramente la vamos a ver mucho más nítida, más clara, lo difícil que es el problema, la gran dificultad que hay para dar una definición de lo que es sobre todo aquello que formamos en el niño, cuando vemos el problema de la relación mente-cerebro. Sperry es premio Nobel y él planteó algo sumamente importante. Él decía que en el centro de todos los problemas metafísicos se encuentra el de la relación mente-cerebro, cuya real comprensión, o sea, el día que comprendamos en qué consiste esta relación, esto va a tener una vasta influencia sobre todos los fines y valores últimos de la especie humana. En gran medida lo que nos quiere decir esto es que el día que sepamos cómo se relaciona la mente con el cerebro, podremos educar mejor, formar en valores, hacer que los niños comprendan lo que leen mejor, que entiendan mejor los conceptos científicos, que se relacionen socialmente mejor, y a lo mejor también, como dice, todos los valores últimos, que sea una persona también moral, ¿no? Y que para formar moralmente su conciencia tenemos que esperar la solución de este problema. Esta es una aspiración de todos, creo yo, y todos estarán de acuerdo conmigo, de que hay algo que necesitamos resolver para replantearnos la educación. Y creo que este es un buen punto de partida. Esta idea
creo que es genial, es importante. Si resolvemos este problema, quiere decir que podremos tener un fundamento mucho más sólido de todo lo que es la tarea educativa. Pero también veremos que, por lo que he dicho previamente, por la forma en que les he presentado los conceptos más importantes de la neurociencia, quedará claro que el problema está allí, pero algo le falta. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que este problema está mal planteado y por eso no ha sido resuelto. El año 52 es bastante tiempo. El año 88, el mismo Sperry ya había ganado el premio Nobel y presentó otra alternativa que la veremos en otro momento, pero en ambas ocasiones los problemas estaban mal planteados desde nuestro punto de vista, por supuesto. Aquí está subrayado: el problema no es metafísico, el problema no es la relación entre la mente y el cerebro, y tampoco se trata de cambiar a la especie humana. Lo que vamos a plantear justamente en este seminario es que este es un problema científico-social, no es metafísico, es científico-social, no es científico-natural, es científico-social. Segundo, como no sabemos hasta ahora qué es la mente, lo más lógico es pensar con qué se puede relacionar mejor el cerebro. Y hemos encontrado que el gran problema es cómo se relaciona la conciencia con el cerebro, no la mente. Y por último, que ya no estamos tan preocupados de que seamos una especie humana, sino que somos una sociedad que tiene una estructura diferente al de una especie, una estructura diferente y superior y muchísimo más compleja. Se trata de una sociedad. Bien, vamos a plantear entonces las cosas desde el comienzo, a replantear los problemas. Entonces hemos hablado de varios problemas, pero ¿cuál es el fundamental? ¿Cuál es el concepto eje, el concepto central, el concepto nuclear de todo el trabajo educativo? Inclusive el trabajo del médico, el trabajo del psicólogo y el trabajo de cualquier persona que tiene que servir a los demás. Inclusive de un padre tiene que cuidar a su hijo, tiene que saber qué es su hijo. No estará pensando que está cuidando a su perrito. Algunas mamás piensan así, de que son iguales, pero desde ya eso va a tener consecuencias muy graves en el desarrollo de esa persona. Por eso es que presentamos esta alternativa. La neurociencia social debe estar al servicio del educador, no al servicio del anatomista, del fisiólogo, sino del educador, para que el educador contribuya al desarrollo formativo de la personalidad. Por eso es que planteamos esta necesidad, que es justamente lo que quisiéramos ir ya avanzando más en su tercer taller. No sé cuántos de ustedes han asistido los dos primeros, pero si no han asistido los dos primeros, creo que da igual, porque lo que queremos es que ustedes hagan lo que yo no puedo hacer. Les doy un planteamiento que tiene una base más que todo en
la medicina, más que todo en la educación superior. La cuestión es cómo el maestro puede hacer que una teoría de este tipo la pueda transformar en una estrategia educativa en su quehacer cotidiano. Eso es lo que vamos a ensayar acá en los días que vienen. Cada seminario será para discutir cómo una concepción diferente de lo que es la personalidad, la conciencia, la sociedad, nos puede orientar mejor en el trabajo cotidiano, en el aula y fuera del aula. Pensamos que para resolver el problema mente-cerebro se requiere una explicación del cerebro humano. Después vamos a ver por qué es humano, que tome en cuenta la naturaleza de los procesos esenciales que han determinado la existencia de la vida, de la sociedad, de la conciencia y de cada hombre concreto, no del hombre en general, sino del hombre concreto, o sea, cada uno de nosotros, cada alumno que está en el aula, es el individuo concreto. ¿Cómo es que aparece este individuo concreto? Y ese individuo concreto lo vamos a definir como una personalidad. Vamos a proponer también que lo que liga a la vida, todo lo que es el sistema vivo, lo que es la sociedad, lo que es la conciencia y lo que es personalidad, todo se explica por un proceso esencial. Un proceso esencial que es un proceso informacional. Por eso también podemos decir una explicación informacional del hombre. Podría decirse, es más o menos lo mismo. Desde el punto de la ciencia, entonces, es una explicación sociobiológica. Pero desde el punto de vista de lo que sucede en los seres vivos, hasta llegar al hombre como nosotros, es un proceso informacional. Vamos a sintetizar esta idea en unos 5 puntos. Y quisiera que estos 5 puntos quiero que sean 100% comprendidos, porque si no, no podremos desarrollar las ideas siguientes. De manera que si no se comprendiera ahorita, ustedes tendrán que insistir hasta que quede bien clara la idea, qué es lo que queremos decir en cada punto. Primero, el universo es materia ordenada en procesos entrópicos y negentrópicos. Estaremos de acuerdo en que el universo va muchísimo más allá de lo que vemos en el cielo todas las noches, ¿no? Este universo, si lo reduciéramos a lo más esencial, a lo más fundamental, diríamos que es un mundo de partículas y ondas. No hay nada más. Algunos dirán son cuerdas, pero eso ya son otros temas y no tienen tanto interés para nuestros fines. Todo el universo se reduce a partículas y ondas, en el sentido de que toda partícula es una onda y toda onda es una partícula. Si pudiéramos ver a un cuanto de luz, a un fotón, lo veríamos como una partícula en un momento, en otro momento lo veríamos como una onda. Esto es común, es general para todo lo que sucede en el universo. Si yo les veo a ustedes, los veo como cuerpo, pero también sé que son una historia, ¿no? Desde que estuvieron en el vientre materno, nacieron, crecieron, se formaron y ahora son personas que están aquí. Los puedo ver en las dos formas, ¿no? Como partícula y como onda. A veces las cosas parecen que no fueran así. Por ejemplo, esta casa parece que fuera solamente una cosa como partícula, no como onda, no cambia. Pero eso no es así, porque dentro de 400 años este edificio seguramente ya no existe, o quedan sus ruinas, ¿no?
quiere decir que cambia en el tiempo. En el fondo, lo que sucede es que todo el universo se descompone y se compone. Uno diría, se ordena y se desordena. Esta casa no existía. Cuando yo vivía acá hace 40 años, no existía aquí nada, era una chacra. De repente aparecen las casas. Aquí se ha compuesto lo que era arena botada por las playas, etc. Ahora es un edificio, ¿no? Algo se ha compuesto. Pero si pudiera, ojalá que no, pero puede ocurrir que en un terremoto esto se viene abajo, se descompone. Bueno, igualito ha pasado toda la vida. Si no, no hubiera ruinas. Alguien compone y se descompone. Nuestros padres hicieron algo que dio origen a algo que se compone. Desde la concepción hasta la adultez, todo se compone. Y después empieza todo a descomponerse. Los achaques, la cojera, que el corazón, que la presión, que la diabetes, etc. Empieza a descomponerse. ¿Y qué termina? En cenizas. Todo se compone y se descompone. No hay nada que se escape a esta concepción del universo. Lo que se compone es algo negentrópico y lo que se descompone es algo entrópico. Aquí pareciera que fuera al revés, ¿no es cierto? Porque nos gustaría que entrópico sea cuando se compone y negentrópico cuando se descompone, pero es al revés. Segundo, hasta ahí está entendida la idea, ¿no es cierto? Igualito, pues un niño se lo compone en un colegio, se va a otro y se descompone, no se descuadra, no se adapta, se descompone igualmente. Se descompone. Concepción a la cabeza. Química, están perfectamente de acuerdo en esto. Quizás hay un tema discutible. Para unos el universo tiene un comienzo, para otros no tiene comienzo, para unos tendrá un final, para otros no ocurre ese final, nunca se va a acabar. Doctor, perdón, ¿Sí? ¿por qué se término universo? La expresión de que es todo aquello que existe y es materia, esa es la definición de Juan Serrano. Claro. Para mí todo lo que existe es universo. El universo. Todo lo que existe. O hay algo que no exista y no sea parte del universo. Por ejemplo, por lo último que vi del alumno que al ser cambiado ya no es algo concreto, sino los medicamentos. Por ejemplo, no está satisfecho en el cambio de colegio. Lo que está pasando es que usted cree que la mente es algo que no es ni partícula ni onda. Pero una vez que decimos todo es partícula y onda, todo, la mente, las ideas, todo va a ser partícula y onda. Justamente ese punto es lo que después tenemos que verlo ya concretamente en el cerebro. Pero esto que sirva para demostrar que la concepción es unitaria para todo. No hay dualismo. No hay algo que sea materia y algo que no sea materia. Hay otro que piensa que todo es amateria, ¿no? No existe la materia como tal. El término materia-energía, lo que siempre nos ha enseñado, Claro, ¿no? pero ahí mejor es hablar de que es otra manera de decir onda, partícula, onda, ¿no? La materia es masa y energía. No es materia y energía, sino masa y energía. O sea, la materia es el conjunto de la masa y la energía. Como dicen algunos, la suma de masa y energía es una constante. El otro punto es que los seres vivos, dentro de esta estructura universal, son sistemas organizados. Organizado es más que ordenado. O sea que además del ordenamiento, hay una organización. Cuando uno se muere,
El cuerpo es un sistema ordenado, pero ya como ya no es vivo, ya no está organizado, se desorganiza. Imaginen ustedes, si les preguntara cuántos años tienen, a lo mejor no me creen si les adivino su edad, ¿no? Yo creo que ustedes, como yo, tienen más o menos 14.500 millones de años, ¿no? Si suponemos que hubo la gran explosión, los átomos que existían en ese momento están ahorita acá, cada uno. La cuestión es que están organizados, pero no es que la madre ha creado nuevos átomos, son la misma materia que existía siempre, ¿no? Se ha ido transformando, ¿no? Entonces, cuando la materia se ordena y se ordena cada vez más, consumiendo una gran cantidad de energía, empieza a organizarse. Y eso pasa en algunos puntos del sistema del universo, ¿no? Se ha calculado, hay una fórmula para calcular cuántos sistemas como el planeta Tierra habrá en el universo. Se puede calcular como probabilidad, por supuesto, que no nos interesa tampoco.